Bueno, Dani, cuando volvamos ya vas a ver que tenés que grabar. No Ya me te voy a quedó olvidar. algo grabado. Basta, me toman como una vieja que no se acuerda de nada. Y es verdad, no me acuerdo de nada. Esa es la realidad. El otro día me escribió un alumno, profe, me fue re bien en la actividad, saqué el mejor promedio. Y dije, uy, ¿en qué año? No me acordaba en qué año había estado. Había sido alumno mío, yo no lo recordaba. Y había sido en el 2019. No, miento, en el 2020 rindió. Lo que pasa es que él, en el 2020, al principio, antes de empezar la pandemia, para mí cuando empezamos con la virtualidad, todo lo anterior se me borró, se me fue de la cabeza y se me mezclaron todos los años. Yo sigo diciendo el año pasado como si el año pasado no hubiéramos tenido pandemia. Como que sigue el año para mí, no ha terminado. Entonces me mezcla todo, parece una vieja. El otro día el me dice, pero te estás confundiendo, eso fue hace 2 años. No, no me acordaba. Yo la verdad es que chicos tengo la memoria. Bueno, arranqué. Vamos con el tejido conectivo. Ayer vimos el epitelial. Hoy vamos a arrancar con el conectivo. El tejido conectivo tiene como función reunir, proteger y dar apoyo a los otros tejidos que vamos a ver que de hecho ya vimos. El tejido conectivo se caracteriza porque, a diferencia del tejido epitelial, el tejido conectivo tiene una matriz extracelular que es abundante. El epitelial es escasa, es abundante. Y esta matriz está principalmente compuesta por la sustancia fundamental, que a su vez puede tener como distinta consistencia. Vamos a ver en el mismo tejido conectivo que hay algunos tejidos que tienen matriz líquida, otros que tienen una matriz más elástica, otros que tienen una matriz más dura, y además tienen las fibras, como por ejemplo las fibras de conexión y soporte, como el colágeno, las fibras elásticas, que lo que hacen es dar resistencia al desgarro, entonces, por ejemplo, lo tengo en los vasos sanguíneos, y las fibras reticulares que las encuentro, por ejemplo, en los órganos, en el interior de los órganos. Entonces, ¿qué células hay en el tejido conectivo? Principalmente voy a encontrar estos tres tipos de células que ustedes ven acá. ¿Hay más? Sí, por supuesto que hay más. Hay algunas células que son de paso, como los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos, pero estas tres son las células principales que encontramos en el tejido conectivo. El fibroblasto, que es este que tienen acá, que es el que sintetiza justamente las fibras que forman parte de la matriz. El macrófago, que es este, que hace procesos de fagocitosis. Entonces, lo que hace es degradar, eliminar partículas extrañas o células, y este macrófago deriva de otra célula que se llama monocito. Ya lo vamos a ver enseguida con más detalle. Y también tenemos los adipocitos, que lo que hacen es almacenar lípidos. Esto es un adipocito, esto es un adipocito. Esto que tiene en blanco acá es una gota de grasa. Fíjense que en este adipocito esa gota de grasa es bien grande, y en este adipocito tengo como pequeñas gotas de grasa. Entonces, estas son las principales células que voy a encontrar en el tejido conectivo o conjuntivo, porque se lo puede llamar de las dos maneras. A partir de ahora, a medida que vamos a ir viendo los distintos tipos de tejido, yo les voy a ir mencionando algunos nombres como osteoblasto, osteocito, condroblasto, eritroblasto. ¿Y qué significa esto? El término blasto hace referencia a que esa célula está inmadura. Cuando una célula está inmadura, tiene la capacidad de secretar la matriz y además tiene la capacidad de dividirse. Cuando esa célula madura y se transforma en un osteocito, condrocito, eritrocito, dependiendo de la célula, disminuye su capacidad no solamente de dividirse, sino de secretar la matriz. Entonces, por ejemplo, veamos el hueso, y yo les hable de los osteoblastos son la célula inmadura del hueso que se encarga de la secreción de la matriz extracelular.
Entonces, ¿cómo clasifico a los tejidos conectivos o conjuntivos? Bueno, primero vamos a hacer como una clasificación en dos grupos. La primera clasificación la vamos a llamar tejidos conectivos propiamente dichos. Ahí vamos a tener al conectivo laxo, al conectivo denso irregular y al conectivo denso regular. Y por otro lado, vamos a ver los tejidos conectivos especializados, donde tenemos el adiposo, el sanguíneo, el cartilaginoso, el óseo, el hematopoyético y el linfóide. Entonces, dentro del tejido conectivo especializado vamos a ver todos estos tipos de tejidos uno por uno. Pero primero vamos a empezar con los conectivos propiamente dichos. Vamos a empezar con los conectivos laxos. Este tipo de conectivo yo lo voy a encontrar en las estructuras como por ejemplo, debajo de los epitelios. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos viendo que debajo del tejido epitelial había tejido conectivo? Bueno, debajo de los epitelios que revisten cavidades, o que se encuentran en glándulas, o que se encuentran formando el endotelio, si ¿se acuerdan? El endotelio es el tejido epitelial que había en vasos sanguíneos. Debajo de esos tejidos epiteliales voy a encontrar conectivo laxo. El conectivo laxo se caracteriza porque su sustancia fundamental en la matriz es muy abundante y las fibras que lo forman están poco ordenadas, pero sí contiene mucha cantidad de adipocitos y de fibroblastos. Entonces, ¿qué me permite este tejido? Este tejido me permite la difusión de nutrientes y también es un lugar a donde ocurren las reacciones inflamatorias. La vamos a ver en inmune, que es una reacción inflamatoria, es una respuesta inmune. ¿Sí? Por otro lado, tenemos el denso irregular. Mira, mientras les voy mostrando las imágenes del laxo, fíjense que estos pelitos que parecen son fibras, y fíjense que todas las fibras están coordinadas. Entonces, acá les hemos puesto algunos lugares a donde pueden encontrar a ese tejido laxo. Por ejemplo, miren, debajo del endotelio de una arteria. ¿Qué arteria? En el riñón. Acá, por ejemplo, en un músculo esquelético. Fíjense que está pintadito de celeste. Acá, en el hígado, en los lobulillos hepáticos. Eso es tejido conectivo laxo. Acá en el esófago, miren, el epitelio debajo del epitelio. Acá en el intestino, el epitelio digestivo debajo del tejido conectivo, laxo. Después, por ejemplo, en el testículo, en la parte de los conductos deferentes del testículo. Entonces, normalmente los encuentro, como les dije, debajo de los epitelios que recubren cavidades, glándulas o el endotelio. Conectivo denso irregular. Lo vimos ayer en una imagen. ¿Se acuerdan la imagen de la piel que les hice ver ayer? Que teníamos epidermis y debajo la dermis. La dermis es tejido conectivo denso irregular. Entonces, en este caso, tiene fibroblastos escasos. Su sustancia fundamental también es escasa y predomina el colágeno. Tiene mayor proporción de colágeno y esas fibras de colágeno no tienen una orientación definida. Entonces, ¿para qué sirve? Y me da resistencia a los desgarros. Por ejemplo, acá tienen una imagen de lo que es el tejido denso irregular. Y el último es el denso regular. Lo voy a encontrar en ligamentos, tendones y aponeurosis. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un tendón y un ligamento que une cada uno?
¿no? ¿Los tendones no era lo que unían el músculo al hueso? El tendón une músculo a hueso y el ligamento, El ligamento une los huesos. muy bien, en una articulación. Y la aponeurosis es un tipo de tendón que se encuentra, es un tipo de tendón como chato, plano, y es un tipo de tendón que lo encuentro en las palmas de las manos, en las plantas de los pies y también en algunas partes de la cara. Entonces, ese conectivo denso e regular tiene pocos fibroblastos, también sus sustancias fundamentales escasas, pero en este caso las fibras de colágeno siguen un patrón, ordenadas. Y obviamente, si lo encuentro en un tendón, en un ligamento, la función que cumple ese tejido es darme resistencia, resistencia al esfuerzo. Entonces, estos tres tipos de tejido conectivo es lo que le llamamos propiamente dicho. Lu, ¿me querés preguntar algo? Sí, Dani, tenemos aponeurosis en la lengua. En los lugares que generalmente son planos hay aponeurosis. Sí. Es un tipo de tendón que es como más plano y más, ¿cómo te podría decir? Como más chato y más alargado. Entonces, por eso lo tenemos en lugares planos como la palma de la mano, la planta de los pies. Sí. Bien. ¿Alguna duda de estos tres tejidos? Yo, en el tejido conectivo denso y regular, ¿solo está en la dermis? De los lugares que ustedes ven. Sí. Bueno. Bien. Entonces, miren, acá, dentro del denso regular, fíjense, ahí tienen un ligamento, ahí tienen un tendón, y acá tienen, por ejemplo, la córnea y la esclerótica, que son capas de los ojos. Entonces, son como imágenes para que se den una idea cómo se ve. Nada más. Hemos visto todo lo que es el conectivo propiamente dicho. Tenemos que empezar con el conectivo especializado. Adiposo, sanguíneo, cartilaginoso, óseo, hematopoyético y linfóide. Vamos a empezar en ese orden. Vamos Profe, a empezar. Dime. antes que siga, porque no entendí bien el primero que explicó recién. ¿Cuál? A ver. El laxo. Sí, Bueno, el tejido conectivo laxo es un tipo de tejido que tiene mucha sustancia fundamental en la matriz y pocas fibras que están poco ordenadas. Y en este caso lo vas a encontrar debajo de los epitelios. Generalmente de los epitelios que recubren cavidades o los epitelios que forman parte de vasos sanguíneos o los epitelios glandulares. Por ejemplo, vos acá tenés el endotelio que forma parte de una arteria y debajo tenés el tejido conectivo laxo. Esos son los lugares donde vos lo vas a encontrar, a ese tejido conectivo laxo. Acá, por ejemplo, tenés epitelio del esófago y debajo tejido conectivo laxo. Por eso digo que se encuentran principalmente debajo de los epitelios. ¿Se entendió, Belu? sí, profe, gracias. Bien. Vamos entonces con los tejidos propiamente dichos. Adiposo. Adiposo es el tejido, no sé si se acuerdan ayer, estuvimos viendo la piel y vimos que había epidermis, dermis y debajo la grasa subcutánea. Bueno, esa grasa subcutánea es tejido adiposo. Se encuentra en la hipodermis. El tejido adiposo, su matriz es escasa, y las células que lo forman se llaman adipocitos.
Entonces, ¿cuál es la función del tejido adiposo? Bueno, me protege los órganos, grasa, me es aislante térmico y también es una reserva de energía. Pero no existe un solo tipo de tejido adiposo. Existen dos, el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo. ¿Está? Hemos puesto dos imágenes para que lo vean. Fíjense, esto es un tejido adiposo blanco, en el intestino, y esto es un tejido adiposo pardo en el intestino. Ya vamos a ver la diferencia entre los dos. Acá, distribución en el cuerpo del tejido adiposo blanco y del tejido adiposo pardo. Fíjense que el blanco, la grasa blanca llamada, tiene mucha más distribución en el cuerpo que la grasa parda. La grasa parda se encuentra en lugares puntuales del organismo. Pero, por ejemplo, todo lo que hay debajo de la piel, o en la parte visceral, o en la parte peritoneal, o en la parte inguinal, en todos esos lugares hay grasa blanca. Es la más abundante. Entonces, ¿qué diferencias hay entre el tejido adiposo blanco y el pardo? Bueno, si se fijan, el tejido adiposo blanco tiene una gran gota de grasa, una sola, por eso se le llama unilocular, mientras que el tejido adiposo pardo, el adiposito, tiene muchas gotas de grasa, que es lo que yo les mostré acá. Esto es un adiposito, el tejido adiposo blanco, tiene una gran gota de grasa. Y esto es un adiposito de la grasa parda, tiene pequeñas gotas de grasa, pero en más cantidad. Entonces, los adipositos de los tejidos son distintos. Pero además, perdón, el adiposo pardo se caracteriza porque tiene un gran número de mitocondrias. Entonces eso le da al tejido ese color pardo. Sus funciones son distintas. El tejido adiposo blanco cumple la función de ser una reserva de energía, mientras que el tejido adiposo pardo cumple la función de producir calor. Es lo que se llama termogénesis. Entonces, ¿cómo hace para producir calor? Y produce la metabolización rápida de los triglicéridos, aumenta el consumo de energía, se libera calor, eso hace que se eleve la temperatura del tejido y así se caliente la sangre. Entonces, su función principal es generar calor y ser una reserva energética. Pero además, está mucho menos distribuido en el cuerpo que el adiposo blanco. Cuando nosotros somos niños, cuando somos recién nacidos, la distribución del adiposo blanco es más homogénea. Pero a medida que crecemos, la distribución de la grasa de este tipo de tejido está condicionado por las hormonas sexuales. Entonces, por eso en la mujer, por ejemplo, hay más acumulación en la parte de los muslos y en la parte de los senos, y en el hombre en la parte abdominal. Porque la distribución de este tejido está dado por hormonas sexuales. Por eso, Dani, los niños generalmente son como sin forma, podría decirse que los niños, tanto hombres como mujeres, son, o sea, son iguales en eso. Sin forma. Ah, no, claro, tienen la Bueno, grasa. quise decir que, por ejemplo, generalmente a la mujer se le ve un poco con más cintura que al hombre y suele tener más nalgas que el hombre también. Viste que el bebé es como que tiene todo gordito, diríamos, los bracitos, la carita, la pancita, todo como gordito. En realidad no es que sea gordito, es que tiene la distribución de la grasa más homogénea. En cambio, a medida que vamos creciendo, la grasa, viste que decimos, ay, es que la grasa se me acumula, y es verdad eso. Es verdad que se acumula en lugares puntuales la grasa, porque justamente, como les digo, está condicionado o regulado por hormonas sexuales. Entonces, vieron que el hombre generalmente, cuando es gordo, o cuando tiene exceso de grasa, mejor dicho, porque puede ser por otros motivos también, cuando tiene exceso de grasa, se acumula más bien en el abdomen, no se le acumula en la parte de los muslos. Bueno, eso está relacionado con las hormonas que regulan la distribución de la grasa en el organismo, ¿entiendes? Entonces, por eso por ahí en la mujer se nota más en la parte de los muslos, y en la parte de los senos, y en el hombre más en la parte abdominal. Bien, vamos con el próximo tejido, sanguíneo, la sangre.
La sangre es un tejido conectivo. Acá dice tejido adiposo, pero está mal. Es decir, sanguíneo. El tejido sanguíneo es la sangre. ¿Qué consistencia tiene la sangre? Líquida, sólida. Líquida. Líquida. Bueno, por eso decimos que su matriz es líquida. Es uno de los tejidos donde la matriz es líquida. Y la sangre va a circular por vasos sanguíneos, va a circular por el corazón. Y esta matriz va a tener numerosas sustancias. Puede tener iones, puede tener glucosa, puede tener vitaminas, puede tener, es decir, la matriz de la sangre tiene como una composición mucho más variada. Y la parte sólida son los glóbulos rojos o eritrocitos, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas. ¿Y cuál es la función? Y obviamente el transporte de nutrientes, el transporte de desechos y el transporte de otras sustancias como por ejemplo hormonas. Acá ven cómo se ve la sangre. Fíjense que todas esas bolitas rojas que ven son glóbulos rojos. Son las células que más predominan en la sangre. Entonces acá les hemos puesto cómo se ven las distintas células sanguíneas en un microscopio. Las plaquetas, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos, los linfocitos, los neutrófilos, y todo esto que ven rojitos son eritrocitos, que básicamente es el principal componente de la sangre. Miren, acá les agregamos el eritrocito, que es el glóbulo rojo, que es un disco bicóncavo, y acá vemos las plaquetas. Acá está lo que yo les decía al principio. En este caso, los macrófagos, que son células que hacen fagocitosis, derivan de otras células que se llaman monocitos. Estas células tienen capacidad fagocítica, es decir, tienen la capacidad de hacer fagocitosis y degradar, por ejemplo, partículas extrañas o alguna célula que, por ejemplo, no esté funcionando correctamente, o células que estén infectadas o que estén dañadas. Entonces, los monocitos, cuando migran al tejido conectivo, se convierten en macrófagos. Ahora vamos a ver qué significa. Miren, aproximadamente una persona de 70 kilos tiene 5,5 litros de sangre. Por su peso pueden sacar ustedes más o menos cuántos litros de sangre tienen, hagan la regla de 3. ¿Y cómo está formada esta sangre? Esta sangre tiene plasma, que es la parte líquida, que tiene agua, glucosa, vitaminas, aminoácidos, proteínas, hormonas, y todo lo que es la parte sólida, que son las células sanguíneas, donde tengo las plaquetas o trombocitos que se encargan de la coagulación sanguínea, que tengo aproximadamente entre 150.000 y 400.000 por milímetro cúbico de sangre. Ya vamos a ver, cuando veamos circulatorio, cómo se produce la coagulación. Los eritrocitos o glóbulos rojos, que tengo, fíjense la cantidad, entre 4,5 millones y 5 millones por milímetro cúbico de sangre. Esto es en un hombre, las mujeres tenemos un poquito menos, podemos tener entre 4 y 4,5 millones, pero igual sigue siendo un montón. ¿Y por qué son tan abundantes? Sí, porque son los encargados de transportar el oxígeno. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo contiene hemoglobina, y la hemoglobina contiene hierro. Y el hierro es el que capta el oxígeno. Y por último, tenemos los leucocitos o glóbulos blancos, que tengo aproximadamente entre 5.000 y 10.000 por milímetro cúbico. Hay bibliografías que dicen entre 6.000 y 9.000. Bueno, depende de la bibliografía. Estos, cuando están elevados, indican que hay algún proceso infeccioso en algún lado. Y a su vez los voy a clasificar en granulocitos y agranulocitos. Esto está relacionado con la estructura. Cuando uno los mira al microscopio, estos aparentan tener como gránulos. Por eso se los clasifica así. Entonces,
¿Por qué las mujeres tenemos menos eritrocitos? En realidad tenemos menos, a ver, está relacionado primero con la cantidad de peso, porque como vos tenés menos cantidad de sangre, está relacionado con eso, con el volumen sanguíneo. También la mujer cuando menstrua pierde abundante cantidad de sangre, por eso generalmente las mujeres después de una menstruación estamos anémicas. Igual depende de muchos factores. Por ejemplo, si la persona fuma, tiene más glóbulos rojos de lo normal, por más que sea mujer. Entonces hay muchos factores que tienen o que condicionan la cantidad de glóbulos rojos que tenemos. Dentro de los glóbulos blancos, dentro de los granulocitos, tenemos los neutrófilos, que son los primeros que participan en las reacciones infecciosas. O sea, cuando yo tengo un proceso infeccioso, los primeros que van a la guardia ahí son los neutrófilos, que son de hecho los más abundantes que hay dentro de los granulocitos. Los más abundantes son los neutrófilos. Los eosinófilos, que participan en reacciones alérgicas y también participan en reacciones parasitarias, cuando a mí me invade un parásito. Y los basófilos, que lo que hacen es secretar histamina y heparina y participar en reacciones alérgicas. Por eso cuando uno, lo que hace los basófilos al liberar histamina es incrementar las reacciones alérgicas. Por eso cuando uno tiene una alergia toma un antihistamínico, que lo que hace es, el basófilo liberando histamina, es aumentar la reacción alérgica. No se preocupe por esto, porque ya lo vamos a ver en inmune. Y por otro lado, tenemos los agranulocitos, donde tenemos los monocitos y los linfocitos. El monocito es el que cuando migra al tejido conectivo se convierte en macrófago. Y los linfocitos, también los vamos a ver a todos estos en inmune, son los que producen los anticuerpos. Ya van a ver que tenemos linfocitos T, linfocitos B, pero son los que sintetizan los anticuerpos. Entonces cuando dice, ay, voy a producir anticuerpos, en realidad los producen los linfocitos. Entonces, eso que hemos visto hasta acá es el tejido sanguíneo. Me voy a ir al tejido cartilaginoso. Los macrófagos son células que hacen procesos de fagocitosis. Hacen fagocitosis ya sea de partículas extrañas como de células propias. Participan también en nuestra respuesta inmune y hacen procesos fagocíticos. Es una célula que hace procesos fagocíticos. Bien, vamos con el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es el cartílago. Entonces lo encuentro, por ejemplo, en los discos intervertebrales, entre vértebra y vértebra de la columna, en la punta de la nariz, en las estructuras de sostén del oído interno, en los anillos de mi tráquea y formando parte de las articulaciones. El tejido cartilaginoso se caracteriza porque su matriz es sólida, pero es elástica, y contiene una sustancia que se llama proteoglucano, condroitín, sulfato. Y las células que forman este tejido se llaman condrocitos. Entonces, por ejemplo, al estar en las articulaciones, hace de soporte de esas articulaciones. Al estar en los discos intervertebrales, amortigua los golpes. Y tenemos un cartílago hialino, que es el más abundante, que esta es la imagen, donde acá tenemos los condrocitos rodeados por la matriz. Y tenemos un cartílago fibroso y un cartílago elástico. Son los tres tipos de cartílago que hay. El más abundante es el hialino. Entonces, por ejemplo, en los meniscos, en la rodilla, tengo cartílago fibroso. En los discos intervertebrales que están en la columna, tengo cartílago fibroso. En la tráquea, tengo cartílago hialino. Por ejemplo, en la epiglotis, que es una estructura que la vamos a ver en respiratorio, pero es lo que me permite, lo que se cierra para que la comida no pase al sistema respiratorio. La epiglotis está hecha o está constituida por cartílago elástico. Entonces, obviamente, le hemos puesto algunos lugares.
no es que son los únicos lugares donde está, pero es como para que tengan una idea de que no existe un solo tipo de cartílago, sino que hay más de un tipo de cartílago. Actualmente hay 3. Y el tejido cartilaginoso también es parte de los tejidos conectivos especializados. Otro tejido conectivo especializado es el tejido óseo, los huesos. En este caso, la matriz de ese tejido, la matriz extracelular, tiene una sustancia que se llama fosfato de calcio, que forma cristales de hidroxiapatita, que es lo que hace que el hueso sea duro. Y en el tejido óseo, yo voy a encontrar 3 tipos de células formándolo. Los osteoblastos, que son las células inmaduras que van a secretar la matriz, los osteocitos, que es la célula madura, y una más, que se llaman osteoclastos, que también forman parte del hueso. Y en este caso, son células multinucleadas que hacen procesos de fagocitosis en el hueso. Entonces lo que van haciendo es van como rompiendo el hueso, los osteoclastos, para que ese hueso se vaya regenerando. Los huesos no solamente sirven para el movimiento, para proteger los órganos, son nuestra reserva de calcio y fósforo. Gracias a que la matriz de ellos está impregnada en fosfato de calcio, nuestros huesos son nuestra reserva de calcio y de fósforo. Es donde reservamos el calcio y el fósforo. Por eso es tan importante el consumo del calcio, sobre todo en las etapas de la niñez. Es cuando más absorbemos. ¿Sí? Ya que vamos creciendo, la absorción de calcio se ve disminuida en otros. ¿Existe un solo tipo de hueso? No. Existen 2 tipos de huesos. El hueso compacto y el hueso esponjoso. Que parece que tuviera agujeritos, o que parece una esponja. Los 2 están formados por osteocitos, osteoblastos, osteoclastos. Pero ¿cuál es la diferencia en la estructura de ese hueso? El hueso compacto, que es este, está formado por unidades que se llaman ostionas, que son como canales semicirculares que en el medio tienen un canal que se llama sistema de Haber, que es por donde pasa un vaso sanguíneo. Miren, esto que tienen acá, no sé si lo alcanzan a ver, esto es una ostiona, esto es otra ostiona, esto es otra ostiona. En el medio, por ese agujero, es por donde pasa, eso se llama sistema de Haber, es por donde pasan los vasos sanguíneos. Entonces, en el hueso compacto, la unidad se llama ostiona, y hay una ostiona al lado de la otra, al lado de la otra, al lado de la otra. Si yo miro un hueso compacto en profundidad, vería todas estas laminillas, unas pegadas y unidas al lado de la otra. En cambio, en un hueso esponjoso, no existen las ostionas, sino que se forman lo que se llaman trabéculas, que son como estas estructuras de acá, que en el medio tienen orificios, huecos. Entonces no es un tejido compacto, sino que es un tejido que en el medio tiene huecos. Entonces, todos los huesos nuestros, todos, están formados por hueso compacto y hueso esponjoso. Un fémur, una costilla, el hueso que se imaginen está formado por hueso compacto y hueso esponjoso. Solamente están distribuidos de manera distinta. Por ejemplo, en un hueso largo, como el fémur, el hueso esponjoso se encuentra en la parte de arriba del hueso, como en la cabeza del hueso. En una costilla, que es como un hueso plano, encuentro el tejido esponjoso en el medio. Entonces, si bien en los distintos tipos de huesos tienen distinta distribución, todos nuestros huesos están formados por hueso compacto y hueso esponjoso. Entre estos huecos del hueso esponjoso hay algo que se llama
médula ósea roja, que es lo que les están mostrando acá. Es decir, estas serían como las partes del hueso esponjoso y en los huecos que tiene en el medio hay lo que se llama médula ósea roja, que ahora vamos a ver qué es. Pero, fíjense, acá tiene una imagen de cómo sería el origen del tejido óseo. Miren, derivan de las células mesenquimáticas. Acá tengo los osteoblastos, que como son las células inmaduras, empiezan a secretar la matriz, que es esa como sustancia rosadita o amarillita que están viendo alrededor. Algunos de esos osteoblastos empiezan a diferenciarse y maduran a osteocitos. Pero fíjense que sigue rodeándose por esa matriz, que es lo que nos están mostrando acá. Los osteoblastos empiezan a irse como alrededor y los osteocitos empiezan como a colocarse en el medio. Entonces acá nos hacen una muestra de cómo sería un hueso. Yo en un hueso encuentro osteocitos rodeados de matriz y más hacia el exterior encuentro los osteoblastos. Y acá tengo, miren, el osteoclasto, que era el que hacía procesos de fagocitosis. Entonces, no se hagan problema por los huesos en sí, porque cuando veamos osteoartromuscular, que es la unidad que sigue, volvemos a ver la estructura del hueso, volvemos a ver la clasificación en hueso corto, hueso plano, hueso largo, y vemos cada uno de los huesos que forman parte del organismo. Esto es simplemente como una introducción para que entiendan los distintos tipos de tejido conectivo que hay. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Dani. Bien. Próximo tejido. El tejido hematopoyético. Justamente se encuentra en la médula ósea roja. Esto que tienen acá, entre los huecos del tejido esponjoso, es médula ósea roja. ¿Dónde lo encuentro? Bueno, por ejemplo, en los espacios del hueso esponjoso. ¿Y para qué sirve este tejido? Este tejido le da origen a las células sanguíneas, forma células sanguíneas, glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos. Entonces, el tejido hematopoyético es el que le da origen a las células de la sangre. Miren, lo tienen como en profundidad a lo que se denomina médula ósea roja, que es tejido hematopoyético. ¿Y cómo da origen a las células sanguíneas? Bueno, existen células que tienen la capacidad de poder diferenciarse en distintos tipos de células, que se llaman generalmente totipotenciales o pluripotenciales. Son células que pueden dar origen a distintos tipos de células. Entonces, por ejemplo, esta célula puede diferenciarse en un proeritroblasto, formar un eritroblasto y finalmente formar un glóbulo rojo. Los glóbulos rojos no tienen núcleo, son células anucleadas. Pierden el núcleo y recién se transforman en eritrocitos. Puede diferenciarse en un mieloblasto, darme un progranulocito y darme basófilos, neutrófilos o eosinófilos, que son glóbulos blancos. Puede diferenciarse en un linfoblasto y darme un linfocito, que también es un glóbulo blanco. Puede diferenciarse en un monoblasto y darme un monocito, que también es un glóbulo blanco. O puede diferenciarse en un megacardioblasto, que se transforme en un megacariocito, y los restos citoplasmáticos de este megacariocito es lo que nosotros le llamamos plaquetas o trombocitos. Entonces, estas células, que se llaman, bueno, acá dice hemocitoblasto, pero son células que tienen el potencial, por eso se las llama totipotenciales o pluripotenciales, porque tienen el potencial de poder diferenciarse en distintos tipos de células y obviamente formar distintos tipos de células sanguíneas. Por eso decimos que el tejido hematopoyético es el que le da origen a las células sanguíneas.
¿Se entiende? Sí. Bien. Y el último tejido que vamos a ver dentro de los conectivos especializados es el tejido linfoide. El tejido linfoide lo voy a encontrar en la médula ósea, en las amígdalas, en los ganglios linfáticos, en el timo y en el vaso. No se hagan problemas si no conocen algunas de estas estructuras, que cuando veamos sistema inmune las vamos a ver. Son todos órganos del sistema inmune y del sistema linfático. ¿Cuál es la función del tejido linfoide? Puntualmente, formar linfocitos. Entonces, el tejido linfoide lo voy a encontrar, por ejemplo, en las amígdalas, que probablemente las hayan escuchado nombrar alguna vez, la médula ósea, los ganglios linfáticos. Por eso cuando un ganglio se inflama, los ganglios linfáticos los tenemos distribuidos por todo el cuerpo. Cuando un ganglio se inflama, por ejemplo en el cuello, es porque probablemente haya algún proceso infeccioso, entonces esté aumentando la producción de linfocitos en ese ganglio. Esa es la razón por la que el ganglio se inflama. Entonces, el tejido linfoide se encarga de la producción de linfocitos y, como les dije, es un tipo de glóbulo blanco. Entonces vamos a ver, cuando veamos la mayoría de estos tejidos, los volvemos a ver en unidades que vienen. Por ejemplo, cuando veamos circulatorio vamos a ver la sangre nuevamente, la coagulación. Cuando veamos, por ejemplo, la unidad que viene vamos a ver el óseo. Cuando veamos inmune vamos a ver el tejido linfoide otra vez. Entonces la mayoría de estos tejidos los volvemos a tocar, los volvemos a ver en otras unidades más adelante. Esto es como para que sepan que son tipos de tejido conectivo. ¿Se entendió? Sí, Dani. ¿Ha quedado alguna duda de lo que hemos visto? No. Bien. Bueno, les voy a pedir que para mañana lean la unidad, vayan avanzando en la unidad. Mañana vamos a terminar, vamos a ver muscular y nervioso, pero a mí me interesa ver, porque muchas veces cuando leen la unidad les aparecen las dudas. Entonces me gustaría que lean epitelial, que lean conectivo, en lo posible si pueden leer muscular y nervioso mejor, para ver si va surgiendo alguna duda, porque esta unidad, chicos, en la facu se toma mucho. Entonces me interesaría que vean si tienen alguna duda, y para eso tienen que leer la unidad. Entonces si la pueden leer para mañana, sería bueno. ¿Sí? Cualquier duda, mañana apenas empezamos, vemos las dudas primero y después seguimos avanzando con muscular y con tejido nervioso. ¿Se entendió? Sí, Dani. Nos vemos mañana, que tengan una hermosa tarde. Hasta mañana, muchachos. Chau, chau. Chao, Dani, nos vemos. Chao. Nos vemos. Hasta mañana. Dani, una pregunta de otra cosa.